En lo más profundo de Huancayo, se encuentra una antigua casona que durante décadas ha sido objeto de rumores y susurros temerosos. Conocida simplemente como la Casa de los Espejos, su fachada deteriorada y ventanas polvorientas ocultan una historia tan oscura como los rincones más profundos de la mente humana. Era una noche fría de octubre cuando Martín y sus amigos decidieron aventurarse en la Casa de los Espejos. Como estudiantes de la universidad local, buscaban algo emocionante que hacer y las historias sobre la casa embrujada eran perfectas para satisfacer su necesidad de adrenalina. Martín, siempre el líder del grupo, estaba particularmente ansioso por demostrar que las leyendas no eran más que cuentos de viejas. La casona estaba situada en una colina, rodeada por un espeso bosque que parecía susurrar advertencias en el viento. Al acercarse, notaron que la puerta principal, aunque vieja y carcomida, estaba sorprendentemente abierta. Sin embargo, había algo inquietante en cómo la oscuridad parecía devorar la luz de sus linternas mientras se adentraban en la casa. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles, aunque elegantemente tallados, estaban deteriorados por el tiempo. Pero lo más perturbador eran los espejos. Había espejos de todas las formas y tamaños, colgados en cada pared, reflejando las figuras de los intrusos desde ángulos imposibles. «Vamos, chicos. Son solo espejos», dijo Martín, tratando de sonar seguro mientras su voz resonaba en el vacío. Pero había algo en esos reflejos que hacía que sus amigos se sintieran incómodos. Cada uno sentía como si sus propios ojos los observaran desde el otro lado del vidrio, con una intensidad casi depredadora. Decidieron explorar la casa en grupo. Subieron las escaleras que crujían bajo sus pies, avanzando por un pasillo largo y estrecho que llevaba a las habitaciones. Una de las puertas al final del pasillo estaba entreabierta, y una luz tenue brillaba desde dentro. Al entrar, encontraron una habitación que parecía haber sido el estudio del dueño original. Un gran espejo dorado dominaba una de las paredes, reflejando toda la estancia. Martín se acercó al espejo, intrigado por su tamaño y el trabajo de orfebrería que lo adornaba. Sin pensarlo, alzó su linterna para iluminar mejor su reflejo. De repente, el ambiente se tornó gélido. Martín vio algo moverse en el reflejo, algo que no estaba en la habitación. Una sombra oscura se deslizó detrás de sus amigos, pero cuando se giró para advertirles, no había nada. «¿Qué pasa, Martín?», preguntó Ana, la más escéptica del grupo. «Vi algo en el espejo», respondió Martín, con la voz quebrada. «Vamos, no empieces con eso», replicó Ana, pero su risa nerviosa revelaba que ella también sentía algo extraño. Ignorando las advertencias internas, continuaron explorando. Pasaron por más habitaciones, cada una con su propio conjunto de espejos, cada uno más perturbador que el anterior. En una de las habitaciones, encontraron un diario viejo, cubierto de polvo y moho. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero aún legibles. El diario pertenecía a un hombre llamado Don Ramón, el último propietario de la casa. Las entradas describían una obsesión creciente con los espejos, como creía que reflejaban no solo el exterior, sino también el alma de las personas. Don Ramón escribió sobre experimentos extraños, tratando de comunicarse con el otro lado a través de los espejos. «Estos espejos, no son simples objetos», leyó en voz alta Javier, el más callado del grupo. «Ellos, atrapan almas. He visto cosas en sus reflejos, cosas que no deberían estar allí. He escuchado susurros, voces que me llaman desde el otro lado». Una sensación de malestar se apoderó del grupo. Decidieron que ya habían tenido suficiente y se dispusieron a salir de la casa. Pero cuando intentaron volver por el pasillo, se dieron cuenta de que el camino no era el mismo. Los espejos parecían haber cambiado de lugar, creando un laberinto de reflejos y sombras.
La desesperación creció a medida que giraban en círculos, cada vez más atrapados en el interior de la casa. Las sombras en los espejos se volvían más claras, figuras oscuras que imitaban sus movimientos con un retraso inquietante. Susurros apenas audibles llenaban el aire, palabras incomprensibles que aumentaban el pánico. Martín, desesperado, comenzó a golpear uno de los espejos. «Déjenos salir», gritó, pero su reflejo simplemente lo observaba con una sonrisa siniestra. Con un crujido aterrador, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron, sumiendo a los amigos en una oscuridad completa. Podían sentir la presencia de algo moviéndose a su alrededor, acercándose cada vez más. Cuando las luces volvieron, notaron que uno de ellos faltaba. «¿Dónde está Javier?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. No había rastro de Javier, excepto por un reflejo en uno de los espejos cercanos. Allí, atrapado en el vidrio, estaba Javier, golpeando y gritando, pero sin emitir sonido alguno. Sus ojos estaban llenos de terror, su boca formando palabras mudas. «Tenemos que salir de aquí», gritó Martín, arrastrando a Ana por el pasillo. Con cada paso, sentían como si las paredes se estrecharan, los espejos multiplicándose, reflejando sus miedos y desesperación. Finalmente, encontraron la puerta de salida y se precipitaron fuera de la casa, respirando el aire fresco de la noche con alivio. Miraron hacia atrás, esperando ver la casa desaparecer en la distancia. Pero la casona seguía allí, imperturbable, con sus ventanas oscuras observándolos. Martín y Ana nunca volvieron a hablar de esa noche. La desaparición de Javier fue reportada a la policía, pero nunca encontraron su cuerpo. La policía no logró ni avanzar más de 10 metros, cuando a todos los invadió una histeria colectiva, por lo que el acceso quedó cerrado. La casa de los espejos quedó abandonada, un monumento silencioso a las almas atrapadas en su interior. Años después de los eventos que dejaron a Martín y Ana traumatizados, la leyenda de la Casa de los Espejos se había desvanecido en la memoria colectiva de la ciudad de Huancayo, relegada a una simple historia para asustar a los niños en noches de tormenta y épocas tristes. Sin embargo, para Martín, la casa era una cicatriz abierta que no dejaba de sangrar. Ana había dejado el pueblo y se había mudado a otra ciudad, intentando olvidar aquella noche, pero Martín no podía dejar de pensar en su amigo Javier, atrapado en aquel reflejo eterno. Una noche, impulsado por una mezcla de culpa y desesperación, Martín decidió que era hora de enfrentar sus demonios. No podía seguir viviendo con la incertidumbre y el miedo. Había pasado años investigando sobre el ocultismo y las antiguas tradiciones que hablaban sobre los espejos y sus capacidades sobrenaturales. Estaba convencido de que había una manera de liberar a Javier y romper la maldición de la casa. Armado con su conocimiento y una determinación férrea, Martín regresó a Huancayo. La ciudad había cambiado, pero la casa seguía allí, como una mancha oscura en el paisaje. Se acercó a la entrada con pasos vacilantes, recordando cada detalle de aquella noche fatídica. La puerta, sorprendentemente, seguía entreabierta, como si lo estuviera esperando. Dentro, el aire estaba pesado y frío, y la sensación de ser observado era abrumadora. Los espejos, cubiertos de polvo, reflejaban su figura con una distorsión inquietante. Martín sacó de su mochila una serie de objetos que había traído. Un libro de hechizos antiguos, velas negras, y una pequeña daga ceremonial. Se dirigió directamente al gran espejo dorado en el estudio, el lugar donde había visto por última vez a Javier. Colocó las velas alrededor del espejo y comenzó a recitar un antiguo encantamiento, uno que prometía abrir un portal entre los mundos. La temperatura en la habitación descendió aún más, y el reflejo de Martín en el espejo comenzó a cambiar. Para su horror, el rostro de Javier apareció en el espejo, sus ojos llenos de sufrimiento. Martín pudo escuchar un débil susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era Javier, llamándolo, rogándole que lo liberara.
Con la daga en mano, Martín hizo un pequeño corte en su palma y dejó que la sangre goteara sobre el marco dorado del espejo, siguiendo las instrucciones del ritual. El espejo vibró y una luz oscura comenzó a emanar de él. El reflejo de Javier se volvió más claro, y Martín sintió un tirón en su propio ser, como si algo intentara arrastrarlo hacia el espejo. Con un grito de desafío, Martín extendió la mano hacia el vidrio. Su mano no chocó con una superficie sólida. En cambio, se hundió en una viscosidad helada. De repente, Martín se encontró en un mundo de sombras, un espacio intermedio entre la realidad y el reflejo. Javier estaba allí, pero no estaba solo. Alrededor de él, figuras espectrales se movían lentamente, sus rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Martín corrió hacia su amigo, pero cada paso se sentía como si estuviera atravesando melaza. «Javier. Voy a sacarte de aquí», gritó Martín, aunque su voz sonaba apagada en ese mundo oscuro. Javier lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Tienes que romper el espejo desde dentro», susurró. «Es la única forma». Martín asintió, entendiendo el sacrificio que estaba a punto de hacer. Con la daga aún en mano, se dirigió al espejo que brillaba tenuemente en ese mundo oscuro. Con todas sus fuerzas, golpeó el vidrio, una y otra vez, hasta que finalmente, se hizo añicos. Un grito ensordecedor llenó el aire y Martín sintió que era arrastrado de vuelta al mundo real. Abrió los ojos para encontrarse tirado en el suelo del estudio. Los espejos alrededor de él estaban hechos pedazos, y la casa estaba en silencio. Miró a su alrededor, buscando a Javier, pero no lo encontró. Desesperado, se levantó tambaleante y salió de la casa, sintiendo el peso de su fracaso. Sin embargo, al cruzar la puerta, sintió una presencia a su lado. Volteó la cabeza y vio a Javier, de pie a su lado, sonriendo débilmente. «Gracias, Martín», dijo Javier, antes de desvanecerse para siempre en la brisa nocturna. Martín sabía que había liberado a su amigo, pero también entendía que nunca podría borrar los horrores que había visto. Y ello quedará para siempre en su alma, entonces decidió marcharse para siempre y no volver a Huancayo. Tomó lo que quedaba y se marchó con rumbo desconocido. La casa de los espejos permaneció en pie, un recordatorio constante de que hay secretos que nunca deben ser desenterrados. Y así, la leyenda de la casa de los espejos continuó, su oscuridad y terror, esperando pacientemente a los próximos incautos que se atrevan a desafiarla. Porque hay cosas en este mundo y en el siguiente que no deben ser perturbadas, y los espejos guardan esos secretos celosamente, reflejando no solo nuestro exterior, sino también las profundidades más oscuras de nuestras almas.